Uno de los temas por los cuales recibo muchas preguntas aquí en el canal es Lilith, reconocida como la primera esposa de Adán. Este tema ha capturado el interés de diversas audiencias, manifestándose en contextos variados, desde reuniones de escuelas dominicales pasando por debates en colectivos feministas, hasta discusiones en departamentos académicos especializados en culturas mesopotámicas como la asiria. Incluso plataformas modernas como TikTok han sido foco de conversaciones sobre Lilith. Así, decidí finalmente abordar esta fascinante cuestión aquí en el canal, tratando de ofrecer mi perspectiva única y repleta de detalles desde un punto de vista histórico. La figura de Lilith requiere un análisis profundo para comprender sus orígenes mitológicos y culturales. ¿Cómo es que se convirtió en la primera figura femenina relacionada con Adán antes que Eva, y en qué momento empezó a ser vista como un símbolo positivo y potenciador para ciertos grupos modernos? Su evolución en la narrativa popular es en sí misma un fenómeno digno de ser estudiado. Para hacer justicia al complejo tema de la historia de Lilith en este video, necesitamos explorar sus raíces en las escrituras bíblicas, así como su desarrollo posterior. En el primer capítulo del Génesis que abre la Biblia, encontramos una narración sobre la creación de los primeros humanos. Según este relato, Dios, o Elohim, llevó a cabo su obra creativa durante lo que denominamos 6 días. Primero, separó la luz de la oscuridad, procedió a dividir las aguas superiores de las inferiores, y continuó estableciendo tierra firme y la vegetación. Si te está gustando este video, suscríbete al canal para que otras personas también puedan verlo, a medida que el proceso creacional avanza. En el cuarto día, Dios llenó el firmamento con cuerpos celestes. En el quinto, las aguas y los cielos se poblaron de criaturas vivientes, y es en el sexto día que la tierra continental fue habitada por animales y humanos. Este acto supremo de llevar a los humanos a la existencia se describe así: Dios creó al ser humano a su propia imagen, varón y hembra los creó. Una afirmación contundente que aparece en este punto inicial de la Biblia. Sin embargo, comenzando en el siguiente capítulo, Génesis 2, inicia otro relato de la creación que difiere en pasos y detalles relativamente significativos. Se describe que, en esa época, todavía no había brotes en el campo terrestre ni un crecimiento de plantas, porque Yahvé Dios aún no había enviado lluvia, ni existía ser humano para labrar la tierra. De manera sorprendente, una fuente surge desde el suelo para revitalizar toda la superficie. Aquí, en esta narrativa, Dios forma al hombre con el polvo de la tierra, insuflando vida en él, marcando el comienzo de la existencia del hombre como entidad singular. Posteriormente, Dios crea un jardín, el Edén, y trae ser a otros seres vivos de forma similar a cómo formó al hombre. Sin embargo, el hombre no encuentra entre estas criaturas una compañía adecuada. Por tanto, Yahvé induce un profundo sueño en el hombre y, a partir de su cuerpo, forma a la mujer, conduciendo al hombre a reconocerla como hueso de sus huesos y carne de su carne. La intrigante relación entre estas historias y la figura de Lilith surge debido al notable contraste que presentan. En el primer relato, hombre y mujer parecen emerger simultáneamente, mientras que, en el segundo relato, el hombre es creado primero y la mujer luego a partir de él, en un acto íntimo de división de su ser. Desde la antigüedad, muchos intérpretes de las escrituras bíblicas han intentado armonizar estas narraciones. En un video anterior ya planteé la interpretación platónica de esta dualidad, que se remonta a autores como Filón de Alejandría del siglo I. Pero aquí, el enfoque está en la impresión de que la primera historia parecería referirse a una mujer diferente de Eva, dejando la puerta abierta a interpretaciones que presentan a Lilith como esta figura original al lado de Adán, aunque finalmente desplazada de la narrativa en favor de Eva. Por lo tanto, a través de esta exploración, esperamos desentrañar cómo Lilith ha perdurado y evolucionado desde una imagen posiblemente contraria o complementaria a la de Eva, hasta convertirse en un icono que resuena hoy en diversas culturas contemporáneas,
la narrativa bíblica nos presenta un enigma fascinante. Contrario a la creencia popular, el nombre de Lilith no aparece en el relato de la creación. Su mención en las Escrituras es escasa y enigmática, surgiendo únicamente en el libro de Isaías. Capítulo 34. Este pasaje profético, dirigido al reino de Edom, pinta un cuadro desolador de destrucción y abandono. En esta visión apocalíptica, Isaías describe un futuro donde la nobleza edomita se desvanece, sus palacios se convierten en ruinas invadidas por la vegetación salvaje, y la tierra queda habitada por criaturas del desierto. Entre la enumeración de estos seres aparece Lilith, descrita como encontrando allí su lugar de reposo. Esta única mención ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunas traducciones optan por sustituir Lilith con términos más genéricos, como criatura nocturna o búho, mientras que otras mantienen el nombre original. La variedad de interpretaciones refleja la complejidad y el misterio que rodean a esta figura. Curiosamente, las traducciones antiguas ya mostraban divergencias significativas. La Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, transformó a Lilith en Onocentauros, una criatura mitológica híbrida. Por su parte, la Vulgata latina la convirtió en Lamia, un ser femenino seductor y devorador de niños en la mitología grecorromana. Sin embargo, para comprender verdaderamente el origen de Lilith, debemos retroceder aún más en el tiempo y desplazarnos geográficamente hacia Mesopotamia. Allí, en textos que datan del tercer milenio antes de Cristo, encontramos menciones a Lilitu femenino y Lilu masculino, espíritus o demonios asociados con el desierto y causantes de diversos males, desde fiebres hasta la muerte. En la Lista de Reyes Sumerios, documento que se remonta aproximadamente al año 2400 a.C., se menciona que el legendario rey Gilgamesh era hijo de un Lilu. Más tarde, en el poema Gilgamesh y el árbol Uluppu, datado alrededor del 2000 a.C., se narra un encuentro entre Gilgamesh y una Lilith que había hecho su hogar en un árbol sagrado de la diosa Inanna. La presencia de Lilith en la cultura mesopotámica no se limita a los textos. Numerosos amuletos y objetos rituales llevaban inscripciones destinadas a repeler a estos espíritus malignos, especialmente en momentos vulnerables como el nacimiento. Un ejemplo notable es una tablilla fenicio-cananea que contiene un encantamiento contra Lilith, descrita como una entidad que vuela en la oscuridad. Las representaciones visuales de Lilith también son objeto de debate entre los estudiosos. El famoso relieve de Beni, también conocido como relieve de la Reina de la Noche, muestra una figura alada con garras de ave que podría ser una representación de Lilith, aunque también se ha interpretado como la diosa Ishtar o Ereshkigal, reina del inframundo. La omnipresencia de Lilith en el imaginario mesopotámico inevitablemente influyó en las culturas circundantes, incluyendo la judía. Esta influencia se manifestaría más tarde en diversas formas dentro de la tradición judía, desde interpretaciones rabínicas hasta textos místicos, contribuyendo a la compleja y multifacética figura de Lilith que conocemos hoy. Es fascinante observar cómo una figura originada en la mitología mesopotámica ha evolucionado y persistido a través de los milenios, adaptándose a diferentes contextos culturales y religiosos. La historia de Lilith nos recuerda la interconexión de las antiguas civilizaciones del cercano Oriente y cómo los mitos y leyendas pueden trascender fronteras y épocas, adquiriendo nuevos significados en cada iteración. Hasta ahora, hemos explorado la mención de Lilith en el libro de Isaías como una criatura enigmática del desierto. Sin embargo, la narrativa que la presenta como la primera esposa de Adán tiene sus raíces en un texto judío medieval de gran importancia, el alfabeto de Ben Sira. Este fascinante documento relata que, en los albores de la creación, Dios formó tanto al hombre como a la mujer del polvo de la tierra. Estos primeros seres humanos fueron Adán y Lilith. No obstante, su unión estuvo lejos de ser armoniosa, desencadenándose un conflicto desde el principio, incluso durante sus encuentros íntimos. El alfabeto de Ben Sira nos ofrece un diálogo revelador entre ambos.
Lilith, desafiante, declara: no me someteré a una posición inferior. Adán, por su parte, insiste: es mi derecho estar arriba. Y tú debes permanecer abajo. La respuesta de Lilith es contundente: somos iguales, pues ambos fuimos creados de la tierra. Este desacuerdo fundamental lleva a un punto de inflexión cuando Lilith, en un acto de rebeldía, pronuncia el nombre sagrado de Dios. Este acto le confiere el poder de elevarse por los seres, abandonando el Edén para establecerse en las orillas del Mar Rojo. Allí se une a espíritus malignos, dando origen a una progenie demoníaca que se multiplica por millares. Adán, sintiéndose abandonado, clama a Dios por la pérdida de su compañera. En respuesta, el Creador envía a 3 ángeles Sanoi, Sansano y Semangelov, con la misión de persuadir a Lilith para que regrese. Los emisarios celestiales la encuentran y le presentan un ultimátum: o regresa con Adán, o 100 de sus hijos perecerán cada día. Ante la negativa de Lilith, los ángeles amenazan con sumergirla en las profundidades del Mar Rojo. Es entonces cuando ella revela su nueva naturaleza y propósito: he sido creada para causar enfermedades a los infantes. Si es varón, tengo poder sobre él durante 8 días tras su nacimiento, antes de la circuncisión. Si es niña, durante 20 días. A pesar de esta declaración, los ángeles persisten en su misión. Finalmente, Lilith exida un compromiso. Acepta la pérdida diaria de 100 de sus hijos demoníacos, pero jura que, al ver los nombres de los 3 ángeles, se abstendrá de dañar a cualquier bebé que esté bajo su protección. El texto concluye explicando que, debido a este pacto, cada día perecen 100 demonios. Asimismo, justifica la práctica judía de crear amuletos infantiles con los nombres de estos ángeles, asegurando que, al verlos, Lilith recuerda su juramento y el niño permanece a salvo. Esta narrativa no solo sirvió para explicar la costumbre de los amuletos protectores, sino que también dio origen a diversas prácticas en la tradición judía para contrarrestar la influencia de Lilith. Por ejemplo, un rabino del siglo I d.C. aconsejaba que ningún hombre debería dormir solo en una casa, temiendo la visita nocturna de este ser temido. La leyenda de Lilith, con sus múltiples capas de significado, refleja antiguas preocupaciones sobre la mortalidad infantil, las dinámicas de poder en las relaciones y los peligros percibidos de la sexualidad femenina independiente. A lo largo de los siglos, su figura ha evolucionado, siendo reinterpretada por diversas corrientes de pensamiento, desde el misticismo judío hasta el feminismo moderno. Es fascinante observar cómo una figura nacida en la mitología mesopotámica se transformó en un personaje central de la tradición judía medieval, para luego trascender y convertirse en un símbolo de empoderamiento y rebeldía en la cultura contemporánea. La historia de Lilith nos recuerda la naturaleza dinámica de los mitos y cómo estos continúan resonando y evolucionando en la conciencia colectiva a través de las épocas. Lilith, en distintos contextos históricos, adquirió varios significados que a menudo estaban teñidos de connotaciones sexuales. En diversas culturas, se pensaba que las visitas nocturnas de Lilith explicaban fenómenos fisiológicos como las emisiones nocturnas involuntarias. De manera similar, en la Europa medieval, tales eventos eran atribuidos a entidades demoníacas, seductoras, conocidas como incubos para los hombres y sucubos para las mujeres, quienes buscaban reproducirse a través de estos encuentros. La documentación también nos proporciona otra perspectiva sobre las prácticas utilizadas para protegerse de Lilith. Un método común era el uso de tazones encantados, habitualmente inscribiendo conjuros en arameo. Estos recipientes, hallados en regiones como Babilonia, contenían inscripciones como la siguiente: en el nombre del Señor de la Salvación, sellamos esta casa para que el mal de Lilith huya de aquí, invocando el nombre de Yahvé que dispersa a los malvados. Estos tazones incluso albergaban fórmulas de divorcio dirigidas a estos espíritus indeseados. Un ejemplo instructivo podría rezar: este es el rito de divorcio para demonios, espíritus y entidades como Satanás y Lilith, ordenándoles
que abandonen esta morada, remitiendo una carta de divorcio, igual que los demonios envían a sus esposas y no regresan. Aquí está tu carta de separación, acepta lo que te pertenece y abandona esta casa. Amén. Al explorar estas creencias, vemos un fascinante viaje cultural desde los antiguos mitos mesopotámicos, a través de su incorporación en el pensamiento judío, hasta llegar a ser interpretada como la primera esposa de Adán en ciertos textos rabínicos. También hemos examinado los rituales diseñados para mantener alejada a Lilith, un espíritu a menudo asociado con la mortalidad infantil y los tabúes sexuales. A pesar de estos vínculos negativos, en décadas más recientes, especialmente durante la segunda ola del feminismo en las décadas de 1960 y 1970, Lilith experimentó una significativa reevaluación dentro del movimiento feminista judío. Se comentó que su historia representaba la lucha contra la opresión femenina. Lilith, creada del mismo material que Adán, simbolizaba igual dignidad y rechazaba cualquier forma de subordinación. La teóloga feminista Judith Plaskow, en 1972, reinterpretó el alfabeto de Ben Sira, reconceptualizando a Lilith no como una villana, sino como una mujer que escapó del Edén para hallar libertad y igualdad, tornando su narrativa en un símbolo de resistencia. Adán, según esta perspectiva, habría iniciado rumores y calumnias describiéndola erróneamente como promiscua y peligrosa. Sin embargo, en la visión de Plaskow, Lilith es una representación de fuerza y autonomía. Esta resignificación dio lugar a la creación de la revista feminista judía Lilith en 1976, que sigue publicándose hoy en día, claramente. La figura de Lilith ha sido sujeta a múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo, desde los Lilitu de los escritos sumerios hasta las representaciones más modernas de Lilith en el feminismo. Cada enfoque destaca diferentes aspectos de su legado complejo. Por razones de claridad, he dejado de lado en este video algunas versiones adicionales de Lilith, como las que aparecen en la Cábala o dentro del neopaganismo. Sin embargo, espero que este análisis te haya proporcionado una mejor comprensión de la figura de Lilith y la noción de su supuesta primacía como esposa de Adán. Si te ha gustado este video, dale un like y suscríbete al canal. Si llegamos a 200 suscriptores, tendremos videos todos los días. Agradezco tu atención y nos vemos en el próximo video.